Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Durús, es decir, de charlas islámicas, tenemos a Sheikh Abdelghani Melara con el título Entrad en el Islam completamente. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en la Surah Al-Baqarah: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi as-salmi كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Dice Allah: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi salmi, y en otra lectura posible de la palabra fi silmi, كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. O vosotros que creéis, entrad en as-salm o as-silm, que es la sumisión, que es el Islam, que es la rendición, el sometimiento, kafa, por completo, y no seguéis los pasos de Shaitán, ciertamente él es para vosotros un enemigo claro. Allah nos está llamando a que entremos en el din, en el Islam, que significa sumisión, la sumisión a él, en todos los sentidos, por completo, sin dejar nada. Y esto tiene varios entendimientos. Hay uno en el que entendemos que Allah nos está llamando a que seamos musulmanes, no solo por fuera, sino por dentro. A que asumamos, entremos en el Islam, en el din, con todas las consecuencias, tanto internamente o tanto externamente como internamente. Porque el problema de los munafiqún, de los hipócritas, es que ellos al principio aceptan el Islam, aceptan la forma externa del Islam, se someten externamente. Pero luego, conforme las cosas no les van saliendo como ellos esperan, sea en el sentido que sea, conforme se van decepcionando, van perdiendo internamente la fe y van perdiendo el din internamente, hasta que se convierten en hipócritas, es decir, musulmanes por fuera y kufar o no musulmanes por dentro, waliyadu billah, y que Allah nos proteja de ello. Pero esto, muchas veces cuando leemos acerca de los munafiqún o hablamos acerca de ellos, siempre pensamos que es algo que no tiene que ver con nosotros, que es ajeno, que por supuesto que nosotros no lo somos, pero es un proceso que muchas veces ocurre de una forma muy sutil y que empieza con una queja ante el decreto de Allah o ante lo que Allah manda, una falta de aceptación, una falta de sumisión, una falta de Islam, que va creciendo en nuestro interior conforme aumenta nuestra queja o nuestra insatisfacción, hasta que nos convertimos, y que Allah nos proteja de ello, en gente que tiene dos caras. Y es muy interesante porque cuando Allah habla de los hipócritas en el Corán, dice: yukhadi'una Allah walladina amanu. Dice Allah literalmente: engañan a Allah y a los que creen. Todos sabemos que Allah no puede ser engañado, que no podemos engañar a Allah, y por eso en las traducciones del Corán tendemos a poner pretenden engañar a Allah. Pero Allah no dice realmente pretenden engañar a Allah. Allah lo que dice es engañan a Allah. Yukhadi'una Allah walladina amanu. Engañan a Allah y a los que creen. Y luego añade: pero solo se engañan a sí mismos sin darse cuenta. En su corazón hay una enfermedad. Y ahí quiero recordar la ley en la que Allah dice:
el día en el que no servirá de nada ni la riqueza ni los hijos, excepto el que se presente o el que venga a Allah con un corazón salim, con un corazón limpio, sano, un corazón en el que no hay doblez, en el que no hay hipocresía. Entonces, uno de los aspectos es entrar en el din de Allah completamente. O sea, que seamos, tanto por fuera como por dentro, nos hayamos sometido a Allah, seamos musulmanes en el sentido de que aceptamos su decreto y aceptamos sus órdenes y evitamos sus prohibiciones. Entonces somos musulmanes tanto por fuera como por dentro. Otro aspecto complementario es entender que Allah, una vez que estamos a salvo o que nos hemos puesto a salvo de la hipocresía, Allah nos está pidiendo que abordemos el din en toda su extensión, en toda su plenitud, sin dejar ningún aspecto, ningún recoveco de él, sino que vayamos al din y profundicemos en él, lo estudiemos y no dejemos ningún aspecto de él. El din abarca toda la vida. El din es una transacción con Allah en la que nosotros le devolvemos a Allah a través de la adoración, es decir, de la sumisión, del reconocimiento de que Él es Allah, de que Él es único. A través de eso es como si le estuviéramos pagando el regalo de la vida. Allah nos regala la vida, nos da la vida, nos crea para que lo adoremos, y ese adorarlo implica para que lo conozcamos, y el pago de esa deuda, la deuda de que Allah nos ha creado y nos ha dado la vida, es que utilicemos esa vida para conocer, primero para reconocer, y en ese reconocer, conocer a nuestro Señor. Pero conocer a nuestro Señor a través de todos sus nombres, tanto los nombres de majestad como los nombres de belleza, tanto lo que nos atemoriza o no nos gusta como lo que nos llena de anhelo y esperanza y nos gusta, tanto lo bonito como lo desagradable, tanto lo agradable como lo desagradable. Ahí hay que recordar el hadith en el que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que el fuego estaba rodeado de cosas agradables, de cosas apetitosas, y el jardín estaba rodeado de cosas desagradables, cosas que no nos gustan. Entonces, Allah nos llama a que entremos en el din totalmente, a que no dejamos ningún aspecto de él sin abarcar, o al menos sin intentar ahondar en él de alguna manera. El din abarca todos los aspectos de la vida. No puede ser, en esta época hay muchas cuestiones del din que no están siendo puestas en práctica. Y me refiero muy especialmente a los aspectos de las transacciones comerciales, a los aspectos económicos. En un libro de fiqh como el Muwatta del Imam Malik, el libro de las transacciones económicas, Kitabul Buyu', no sé si es un quinto del libro, abarca una gran parte del libro. Y sin embargo, cuando estudiamos fiqh, cuando se estudia fiqh, prácticamente se pasa por encima. El din se ha reducido a estudiar el fiqh del salat, que es absolutamente necesario, como no podía ser de otra manera, el fiqh del ayuno, etc. Pero luego ya se pasa a la sadaqa, a la bondad con los padres, con el vecino, con los demás, todo cosas absolutamente partes del din, pero no abordamos cómo vivir o de dónde obtener nuestra provisión y cómo relacionarnos unos con otros en términos de transacciones económicas, cómo vender y comprar. Eso no lo abordamos, no lo conocemos ni siquiera, no sabemos lo que es, desconocemos los límites de lo halal y lo haram en esas cuestiones. Nos preocupan los alimentos, pero ya no nos preocupan las transacciones comerciales, o no nos preocupa de qué vivimos, de dónde obtenemos nuestra provisión. Y Allah nos está llamando a que entremos en el din totalmente
Y luego añade, y no sigáis los pasos de Shaitán. No sigáis los caminos del Shaitán. Los caminos del Shaitán conducen, básicamente porque ese es su trabajo, a la división entre nosotros. La división, la dispersión y separar las cosas. No concebir el din, no mirar el din como un todo, sino hacerlo parcelas pequeñitas y vivir en esas parcelas. Es decir, podemos tener una vivencia del din que tiene que ver con la moralidad, en la que nos preocupa mucho que las mujeres se tapen la cabeza o cosas así, pero luego no nos preocupan cuestiones como las que he dicho antes. O sea, básicamente es de dónde obtenemos la provisión y qué transacciones económicas llevamos a cabo. Por ejemplo, entonces es curioso porque Allah dice, hablando del Shaitán, الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. Dice Allah en el Corán, el Shaitán os promete, es decir, dicho de otra forma, os asusta con la pobreza y os ordena la indecencia. Y Allah os promete perdón procedente de Él y favor. Y el favor de Allah siempre va a más, siempre está en incremento. Y luego añade, Wallahu wasi, porque Allah es wasi, Allah es magnánimo. Allah no tiene límites. Su generosidad no tiene límites, su favor no tiene límites. Es wasi, lo abarca todo. Alim, conocedor. El Shaitán os promete la pobreza. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces he visto yo gente, y ahí me incluyo a mí mismo también, ¿por qué no? ¿Cuántas veces he visto a gente utilizar, o sea, flaquear en el din, flaquear en el salat, en el din, en sus obligaciones con Allah, en la práctica del din, con el cuento o con la excusa de que se tienen que ganar la vida, de que tienen que buscar la provisión y que en esa búsqueda de la provisión les falta tiempo o les falta energía o les falta predisposición para cumplir con lo que Allah ha establecido como fard, como preceptivo, como obligatorio, que es, en primera instancia, el salat. Entonces, si de pronto pensamos que porque intentemos hacer el salat a su hora, 5 veces al día, eso va a ir en detrimento de la obtención de la provisión o que nos obstaculiza el procurarnos los medios de vida, tenemos un problema muy serio. No solo muy serio, sino que además es que no somos capaces de ver con claridad a dónde nos conduce eso, porque lo que estamos haciendo, queramos o no, es abandonando lo que Allah nos ha garantizado para ir detrás de lo que, o sea, abandonar lo que Allah, abandonar aquello que no tenemos garantizado, perdón, que es el ájira, que es el resultado de nuestra vida en el ájira, abandonar, descuidar aquello que no tenemos garantizado e ir detrás en búsqueda de aquello que sí tenemos garantizado, que es la provisión. Que la provisión va unida al final de nuestra vida, al término de nuestra vida. De manera que no morimos hasta que no se termina nuestra provisión, la provisión que Allah ha destinado para nosotros. Lo que pasa es que Allah nos pone a prueba y esto no es una ciencia o no es una experiencia, no sé cómo decirlo, o sea, no es algo que no requiera ninguna confianza, ninguna fe, ningún imán, no es algo que no requiera ningún aparente riesgo, porque claro, la experiencia te demuestra que si tú no te levantas por la mañana y haces un trabajo determinado que te
procura unos medios de subsistencia determinados, no vas a comer. Y eso, claro, eso, la experiencia te demuestra que es eso. Pero hay algo más allá de las apariencias. No estoy haciendo un llamamiento a que dejemos de trabajar o a que dejemos de buscarnos la vida, como se suele decir. Lo que estoy haciendo un llamamiento es a que reflexionemos acerca de lo que Allah nos dice en el Corán. El Shaitán os promete, que podríamos traducir también, os asusta con la pobreza. Él es el que dice, cuidado, no des de tu riqueza, no seas generoso, no te vaya a faltar luego para ti. O, cuidado, no abandones esta intensidad que pones en el trabajo para acudir a la mezquita o para hacer el salat en su hora, no vaya a ser que luego no vayas a ser capaz de ganarte la vida. Y así pasamos la vida. Pero hay un asunto, y es que el Corán es verdad. Y lo que nosotros creemos que es la vida o lo que experimentamos, o aquello a lo que nos hemos acostumbrado, o aquello en lo que hemos puesto nuestras esperanzas, no es necesariamente verdad. Porque ahí caemos en muchos errores, en muchos desatinos, en muchos extravíos. Allah nos llama, o vosotros que creéis, entrad en la sumisión, que es el significado del Islam, completamente. Y no sigáis los pasos del Shaitán. No le hagáis caso al Shaitán, no vayáis detrás de él, porque os lleva a donde ya sabemos, waliyadu billah, a la perdición en la otra vida, y al fuego, waliyadu billah. Así que bueno, de momento eso es lo que ha surgido hoy, y hasta una próxima vez, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.